Muy buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto darles la bienvenida en esta semana de celebración de los 30 años de experiencias digitales y a distancia. Es para nosotros un gusto compartir con todos ustedes que hace 30 años, en 1989, iniciamos con el uso de la tecnología aplicada a la educación. Como parte de este festejo, hemos preparado una serie de conferencias magistrales que se llevarán a cabo durante esta semana. Estos contenidos han sido preparados por nuestros colegas de las escuelas nacionales, a quienes les agradecemos mucho por su apoyo y espero que nos compartan, que ustedes, aquí la audiencia, aproveche todo lo que las escuelas nos estarán compartiendo. Los invitamos además a visitar el sitio cuyo URL debe aparecer en este momento en pantalla, para que además puedan seguir los contenidos en vivo y bajo demanda que tenemos preparados para ustedes. También, si desean participar, pueden compartirnos sus comentarios o preguntas utilizando el hashtag 30edtech. De igual forma, ahí pueden compartir sus preguntas. A continuación, y entrando en materia, agradecemos muy especialmente a la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno que nos impartirán la conferencia titulada Unidades Formativas Digitales STAR y Teatro de Decisiones, Espacios de Vanguardia. Damos la bienvenida a este panel a Paulina Campos Villaseñor, decana asociada académica y de desarrollo de la facultad, que se encuentra en México, a Cynthia Smith, que nos acompaña aquí en sala, quien es profesora de la escuela, es profesora de Ciencia Política y Relaciones, y a Edmundo Molina Pérez, profesor investigador de la Dirección Académica de Profesores. Paulina y Edmundo nos estarán compartiendo desde la sede Mixcoac. Cynthia, pues adelante si gustas empezar. Bueno, hola, buenas tardes a todos, un gusto acompañarlos. Gracias por la invitación para participar en este proyecto y vamos a comenzar con mi presentación. El semestre pasado tuve la invitación para coordinar este proyecto, en particular una materia nueva que surge en el contexto del modelo TEC 21, que se llama Ciudadanía y Tecnología, y que es un proyecto STAR, donde hay un equipo importante de profesores y facilitadores que permiten que este proyecto se lleve adelante. Como les comentaba, la materia se llama Ciudadanía y Tecnología y está en el área de educación general. En este primer semestre la estamos impartiendo para alumnos de primer semestre, pero la idea es que crezca para que lo lleven alumnos de los primeros 3 años de formación. Una característica particular de este formato STAR es que tenemos invitados especiales, creo que ese es uno de los grandes aciertos del proyecto, que permiten compatibilizar entre las presentaciones mías y las presentaciones de ellos. Una cosa importante también que hacemos es que estamos procurando que estos invitados estén en diferentes campus, no solamente desde Campus Monterrey o inclusive no solamente desde los campus generadores, sino también desde los campus receptores, y eso genera mucha empatía con el grupo. Los invitados, los excelentes invitados que tenemos durante este primer semestre son: primero, el caso del doctor Sergio Fajardo, que nos va a acompañar durante 3 sesiones en el transcurso del semestre, todas desde diferentes campus, y luego tenemos 4 invitados especiales relacionados con las temáticas de la clase. Primero ya estuvo Alejandra Betanzo, hablando de temas de exclusión y desigualdad de género. La clase del próximo jueves vamos a tener a Alejandra Estrada desde Campus Ciudad de México, para hablarnos de corrupción. Ella es parte de la planta de profesores de nuestra escuela, y tendremos la invitación y la participación de Federico Reyes Heroles en noviembre, por apoyo de la Cátedra Alfonso Reyes también, y de una invitada externa llamada Gabriela López Montt, que desarrolla proyectos de tecnología cívica.
Aquí tenemos algunas de las imágenes de los modos de interacción. Si se fijan, hay 5 campus que están funcionando en forma sincrónica. Eso es un reto bastante grande. Yo creo que la parte más retadora para mí como profesora y para el equipo de profes que están trabajando conmigo es que constantemente estemos interactuando con todos los grupos, que no pase ninguna clase donde al menos una vez los 5 grupos estén participando de una u otra forma en la sesión. Ahí está Sergio Fajardo dando una de sus presentaciones. Aquí más o menos la misma dinámica. Una de las características del TEC 21 es desarrollar una situación problema, bueno, al menos 2 durante el semestre, y lo que hemos hecho en esta clase es tratar de vincular esas 2 situaciones problemas con un mismo caso. Y el caso que hemos escogido es el caso del municipio de Texcoco, que tiene muchas particularidades en cuanto a la cantidad de población que ha ido a llegar, bueno, la población original y la gente que ha llegado a vivir ahí por cuestiones de los fallidos intentos de construir un aeropuerto en el lugar. Entonces ya hemos aplicado en las primeras 5 semanas la primera situación problema y pues en la segunda parte del semestre aplicaremos la segunda. Otra actividad que ya hemos aplicado en la clase fue la charla con Alejandra Betanzo, que fue un exitazo. Los alumnos estaban conectados y muy emocionados haciéndoles preguntas. Y quiero comentar, porque fue muy interesante, que ese día tuvimos la crisis de la tormenta tropical Fernand. Entonces, la noche anterior, con todo el equipo, estuvimos diseñando una estrategia de conexión especial, porque todos los de Campus Monterrey no podíamos venir al TEC. Y a pesar de la crisis que tuvimos, el reto, no crisis, sino el reto tecnológico que tuvimos, sacamos la clase adelante y la clase fue un completo éxito. Y también ya tuvimos 2 de las 3 presentaciones de Sergio Fajardo. Muy bien. ¿Cuáles son nuestros campus en este momento que estamos interviniendo? La clase se dicta, como les comentaba, desde Monterrey. Se administra desde Monterrey y se ofrece para 5 campus. Tenemos una audiencia de alumnos aquí presencial y se suman Campus Ciudad de México y Santa Fe en la Ciudad de México, Campus Estado de México y Campus Puebla. En estos 5 campus tenemos alrededor de, más o menos 116 alumnos al momento, pero suponemos que con la evolución de los semestres y el hecho de que haya alumnos de más semestres, esta cantidad de alumnos se irá incrementando, por lo cual también será un reto para nosotros. ¿Qué beneficios hemos ido detectando en el transcurso de estas semanas respecto de implementar este modelo START? Principalmente el tema de comunicación. Hemos trabajado con varias herramientas tecnológicas, hay por lo menos una por clase, si no es que hasta 2, donde ponemos a los alumnos a interactuar en plataformas, ¿sí? Por ejemplo, con modelos de Socrative o con muros de interacción donde ponemos a veces a competir a los campus, a veces a generar contenido colegiado con los campus. Entonces, el reto es vincular la presencialidad con actividades tecnológicas que potencien esa interacción entre campus. También estamos trabajando el nuevo reto de las competencias del modelo TEC 21 en trabajo grupal en el salón y también a distancia. La importancia de la suma de los expertos a nuestra clase. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Sergio Fajardo, que es ex candidato presidencial en Colombia, y las experiencias que les comparte a los alumnos son interesantísimas para ellos, para su formación. Necesito la presentación, gracias. Y bueno, y entonces el enriquecimiento intercultural de trabajar en diferentes campus, pero al mismo tiempo trabajar con gente de otras formaciones, de otras culturas. Les comento también que esta clase es para todas las carreras, entonces muchos de estos temas son absolutamente nuevos para los alumnos, y los enfoques y los perfiles de todos los expertos que vienen a compartir con ellos.
Ahí tenemos una opinión de una alumna de la clase de qué es lo que le ha gustado de la clase hasta el momento. Esperemos que siga tan emocionada. Le ha llamado mucho la atención la sesión con Fajardo, así le llamamos close-up, como que los tenemos ahí cerquita, con Fajardo. En el caso de los otros invitados, lo que hacemos también, una práctica que hemos desarrollado, es que ponemos a los alumnos a investigar a nuestros conferencistas antes de que vengan a la clase, que los conozcan, porque muchas veces traemos personas muy valiosas al TEC y nuestras audiencias no están preparadas para la magnitud de la persona que van a tener enfrente. Entonces, en esta clase hemos diseñado una estrategia para que los alumnos conozcan muy bien al invitado antes de que venga y que eso genere un rendimiento mucho más en profundidad de la clase. Ahí tenemos al grupo de Campus Monterrey, lo muestro porque si se fijan, atrás están las pantallitas, esa es la cámara y la sala generadora de aquí de Monterrey, están las 5 pantallas, esa es, digamos, mi visión de todas las clases y cómo me voy adaptando a la tecnología. Ahí estoy dando diferentes clases, también he tenido que aprender a usar la pizarra electrónica. Y hoy por primera vez me han puesto un aditamento donde manejo la cámara que me enfoca y va ajustando los planos, entonces el reto tecnológico es muy grande también para mí como profesora, no solamente de concentrarme en la calidad de los contenidos que estoy desarrollando, sino también en asegurarme que la experiencia sea lo más productiva para todos los alumnos que están en todos los salones en tiempo real, y que puedan tener el mejor tipo de interacción conmigo. Bueno, este es un ejemplo de una actividad que hicimos el otro día, que estábamos viendo las comunidades y los grupos excluidos, entonces aprovechamos, en una clase de ciencias sociales tenemos que aprovechar constantemente lo que está sucediendo en el contexto, entonces por ejemplo les disparamos con el equipo de trabajo una actividad donde queríamos ver qué capacidad tenían para identificar a un grupo o a un colectivo que tenía una agenda de exclusión y cómo podían identificar las ideas, las expresiones, las costumbres, los valores. Entonces le generamos un Padlet donde todos los campus estaban interactuando en tiempo real. Por lo pronto esa sería mi presentación y al final si hay alguien que quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta o quiere que desarrolle algún tema con mayor profundidad, aquí estoy disponible. Sí, Cintia, pues básicamente tenemos una pregunta. ¿Crees que para los estudiantes, tú crees que ha sido un reto adaptarse al modelo? Bueno, me gustaría tener más evaluaciones para poder contestarlo en profundidad. Yo creo que sí es un reto. Lo difícil ahora es saber qué tanto es un reto el modelo TEC 21 en sí o este fenómeno en particular. Son tantos los cambios que es difícil para nosotros por decir esto es lo que tiene que ver con la clase. Yo creo que, bueno, tratando de entender, el grupo que tenemos enfrente es, digamos, más sencillo porque es como más parecido a una clase tradicional. En cuanto a la gente de otros campus, creo que un proceso de reto es entender que no hay una sola profesora, sino que es un equipo de gente trabajando y que cada quien tiene diferentes funciones. Entonces, aunque todos contestamos los mails y estamos atentos, que ellos vayan entendiendo quién resuelve cada tema, ¿no? Entonces, para mí inclusive ha sido un reto entender y luego ya en la práctica me quedó más claro qué rol cumplo yo dentro de ese concierto o ese equipo, qué roles cumplen los profesores asistentes y qué roles cumplen los facilitadores. Creo que una cuestión que ha hecho mejorar en el transcurso de las semanas nuestra clase es que hacemos una reunión de producción semanal. Parece un programa de televisión, pero la verdad es que así funciona. Los viernes, todos los viernes hacemos una sesión, todo el equipo junto, y vamos poniendo la agenda de la semana siguiente para que estemos todos al tanto de lo que va a suceder y también siendo muy flexibles para escuchar los comentarios, sobre todo de los facilitadores que están en los otros campus, que nos van haciendo sugerencias, comentarios para ir mejorando la experiencia. Excelente. No sé si aquí hubiera alguna pregunta adicional.
tenemos una pregunta. Un segundito. ¿De qué manera se logra mantener la dinámica didáctica en una clase de este corte con tantos alumnos al mismo tiempo? Buena pregunta. Tuve que romper mi modelo tradicional académico de pensar de que iba a ser una exposición y luego íbamos a hacer una actividad. Primero, siempre tiene que haber actividades y no siempre se puede lograr porque depende mucho de los contenidos, pero el modelo óptimo, al menos de lo que vamos descubriendo con la experiencia, es una presentación, una actividad de activación. Nosotros lo hacemos con un ejemplo de noticias periodísticas, por lo que se relaciona con la clase. Luego una sesión de 20 minutos de contenido, un corte, una actividad relacionada con esos 20 minutos de contenido, ya sea que la hacen en grupos en el salón o ya sea que se da a través de una herramienta tecnológica. Luego otros 20 minutos de contenido y luego una segunda actividad de interacción y ya las actividades de cierres, dudas, lo que hay que leer para la clase que viene, recordatorios de las actividades que van a tener que presentar, comentarles eso. Ese yo creo que lo que acabo de describir en términos de tiempo sería para mí, si lo puedo lograr más o menos cada clase, más o menos el óptimo. Y definitivamente cuando empezamos con cuestiones de diseño no lo tenía no lo tenías tan claro. Y en algunas sesiones, yo he tenido la oportunidad de ver algunas de tus clases. He visto que tienen muchísimas preguntas los muchachos. ¿Llegan preparados o simplemente es por el interés del tema? O sea, o ellos tienen que llegar listos. Se supone que tienen que llegar listos, tienen acceso a las lecturas, a través de Canvas están todas las lecturas planeadas. En las clases que doy yo, que dirijo yo, no se les exige un cuestionario de preguntas preparadas, ¿sí? Más bien es probable que surjan ahí en la dinámica de la clase. Pero como les comentábamos recién, en el caso de los invitados especiales, sí la hemos desarrollado. Y no con el interés de que sea guiada la clase o controlada la clase, sino con el interés de que realmente los alumnos exploten al máximo a los invitados que traemos, ¿sí? Tengamos en cuenta que son alumnos de primer semestre que vienen entrando no solamente a la universidad, sino a un nuevo modelo educativo. Entonces están como con muchas variables en la cabeza, muchas dimensiones en la cabeza y entonces de esta forma hacemos que sea muy breve, pero les hacemos a diseñar un breve párrafo donde nos cuenten quién es la persona que va a venir la próxima clase, ¿sí? Que la busquen inclusive en redes, en internet, nada muy sofisticado, que utilizan la tecnología, y que le pregunten según su currículum, según los lugares donde ha trabajado, lo que ha estudiado y lo que publica, 3 preguntas que le hagan a esa persona. Entonces, de esa manera, los alumnos, cuando tenemos invitados, realmente tienen que venir preparados y ya saben más o menos a quién van a tener enfrente y que le puedan sacar el jugo, ¿verdad? Claro, ok, con razón los veo tan participativos. Aquí hay otra pregunta, ¿hay alguna introducción al uso de las tecnologías para los invitados o simplemente llegan y ya? No hay ninguna, la mayoría de las personas no es gente del TEC. Nosotros les sugerimos 2 cosas importantes. No siempre se puede cumplir porque pues depende mucho de la idiosincrasia y del perfil del invitado, pero de lo que nosotros respecta tratamos de tener 2 cosas resueltas. Una, tener la presentación de nuestro invitado a mano para asegurarnos de que va a fluir, de que tenemos esa herramienta para trabajar en la clase. Y 2, nosotros les sugerimos a los profesores que diseñen, si quieren hacer algún modelo que sea interactivo, que nos comenten previamente más o menos de qué es lo que tienen en mente para que los podamos apoyar con una elaboración más tecnológica de la idea que tienen en mente. A veces fluye y a veces no, porque pues no tenemos nosotros el control total, sino que sí, la dinámica con los alumnos depende de la dinámica. Lo que sí les puedo decir de los invitados que tenemos hasta ahora, la experiencia que hemos visto es que para los alumnos, al menos los grupos que tenemos,
no es tan relevante el gran currículum que la persona tenga, porque a veces hay currículos apaltallantes, pero a veces, no sé si para las personas de 17 años, sino la capacidad que esa persona tenga para conectar, que las problemáticas de las que les viene a hablar y que la forma de abordarlos haga clic con ellos. Eso es uno de los aprendizajes que he tenido aquí en la clase, porque a veces uno piensa desde la perspectiva de uno que el star, el invitado star y todo esto atrás tiene mucho que ver con la currícula que lo precede, ¿no? Y esa es la experiencia para uno o para el equipo de profesores, pero la experiencia que hemos tenido con los alumnos es qué tanto feeling establece el invitado o la invitada en el momento, con qué argumento entra, cómo los apela, y eso sí modifica muchísimo la forma en que los alumnos lo reciben. Sí, totalmente. Ay, qué interesante. Tenemos otra pregunta aquí en sala. Quería saber si, de respecto al diseño original del curso, ¿cuáles son los elementos que han tenido que adaptar o modificar para poder hacerlo un curso STAR y que no pierda esa línea? Ya fue definido como un curso STAR. Estaba pensado, porque esta materia fue definida para nuevos planes de estudio y desde nuestra escuela ya estaba concebida con el formato STAR. Entonces, en este sentido ya estaba todo lo que comenté recién, de que los investiguen, de hacer determinadas dinámicas con ellos, ya estaba concebida desde el principio. Ahí sí no hubo diferencias. Creo honestamente, siempre que uno recorre este nuevo tipo de experiencias va a haber ajustes, los tiene que haber. De hecho, voy a hacer un comentario. El otro día estaba en otra ciudad, en un proyecto y no me podía dormir, eran las 3 de la mañana y se me ocurrió un proyecto y le comenté a la profesora con la que trabajo, me emocioné y le empecé a poner el WhatsApp, la idea que se me ocurrió es que podríamos, una cosa de mejor, entonces uno como que lo trae en su cabeza, ¿no? Pero en general, más allá de algunas cosas que podamos mejorar, yo creo que la verdad, lo que es el desarrollo de la clase está bastante alineado a lo que habíamos diseñado originalmente. No veo que le hayamos tenido que hacer así algún cambio importante a la clase. La parte más importante no es tanto en términos de diseño, como diseño de clase, como diseño de pauta. Estos esquemas que les comentaba, esos sí fueron surgiendo más en el andar y no está en Canvas, eso no está en Canvas, ¿verdad? Eso, pero sí está en la pauta de la clase y yo creo que si revisáramos los videos del primero al último, claro que vamos a ver ahí la diferencia. Excelente, aquí hay otra pregunta. Sí, yo también tengo una pregunta. Quisiera saber si has notado o ha habido algún cambio de los alumnos durante las clases, en esas primeras semanas, en su comportamiento, en su manera de estar en la clase, de responder, de participar. Okay. Yo quiero reconocer que es muy retador. Yo más bien tengo control natural de los 20 y pico que tengo sentados ahí enfrente mío, ¿no? Y a veces cuando le damos switch off les pongo una regañada tremenda, ¿verdad? No crean que esto es, pues sí, porque son los pobres que tengo ahí enfrente, ¿no? Y entonces sí reacciona un poco a esos impulsos. El comentario que sí me gustaría hacer en términos de la experiencia y que es muy valioso creo que para todos, de probar este modelo, es que eso me demuestra que el rol de los facilitadores en las salas de recepción es clave. Porque nosotros desde aquí de Monterrey, bueno, de aquí o de donde se genere la clase, del lugar donde se genere la clase, tenemos impacto con el grupo que tenemos ahí cerquita. Bueno, al menos a mí, por más controladora que sea, no me ha parecido apropiado hacer una observación de atención en otro campus. Pero sí lo que hemos hecho, tenemos un WhatsApp con el equipo de todos los facilitadores y desde el equipo que estamos aquí, el equipo de gente que trabaja conmigo que puede estar observando eso, cuando identificamos campus que andan un poco distraídos, sí se hace la observación vía WhatsApp.
O sea, directo al facilitador y el facilitador se hace cargo de ponerle orden al grupo. Sí, porque ya de por sí es un poquito, vamos, que no es directo, es un poquito distante y pues hacer un regaño a distancia como que va a provocar el efecto opuesto del que se pretende. Pero, por ejemplo, otro reto es cuando hacemos las actividades de noticias que realmente se comprometen. Entonces jugamos con sonidos o yo les bajo la mano y les subo la mano, así para que haya un poco de compromiso social de entorno para hacer que cuando te toca, pues te desempeñes correctamente, ¿no? Que no esté bajo rating tu participación. Perfecto, parece que hay otra pregunta. Cintia, como nos mencionabas, esta es una materia de educación general, lo cual implica que hay alumnos de diversas entradas. ¿Esta dinámica cómo ha funcionado al contar con varios perfiles? Ok, voy a ser completamente honesta. Dada la cantidad de tecnología que implica la clase, ¿sí? No me permite a mí tener una interacción tan estrecha. Trato, por ejemplo, mientras están haciendo las pruebas de audio y todo eso, por lo menos con la gente que yo tengo alrededor mío, trato de hacer un approach así más en cortito. Pero dada la cantidad de tecnología que nos rodea y la cantidad de equipo técnico que nos rodea, eso hace que la clase no sea tan íntima como un grupo presencial y entonces a lo mejor no he podido llegar, al menos todavía, a ese tipo de espacios como para poder decir, bueno, este estudia tal cosa y por eso y tal cosa y por eso. Lo que sí quiero comentar es que como solo por este semestre van a ser alumnos de primer semestre, es muy probable, por la experiencia mía docente, que la gente de primero y segundo semestre suele estar con las pilas muy enfocadas, más que luego el resto de la carrera donde ya se sienten más cómodos y ajustan más su modelo de dinámica con la escuela. Entonces, en general sí están más motivados con eso. Bueno, pues muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? Hay otra pregunta, adelante. Tomamos esa y vamos a lo que sigue. Adelante. ¿Cuál ha sido el sentir de los profesores al estar frente a un grupo mayor de alumnos a los que están acostumbrados en cuanto a cantidad y pues de diferentes campus de la República al mismo tiempo? Los invitados. ¿Los invitados o mi caso? ¿O los dos? Ambos, o sea, tanto profesores STAR y profesores, digamos, locales, al tener tantos alumnos. Okay. De los profesores STAR, se les comenta desde previamente, para ellos funciona más como como un esquema de conferencia, ¿no? Solamente, digamos, el caso de Sergio Fajardo, que ha estado inclusive involucrado en el diseño de la materia, tiene más noción de todo esto. Para los demás funciona más como una conferencia magistral, su visión de la experiencia, pero sí me preguntan mucho, quieren saber su presentación, cómo se inserta en el entorno de los contenidos de la clase, qué vieron antes, cómo se va a relacionar su presentación con eso. Eso es lo que te podría decir. En el caso de Sergio Fajardo sí es un poco diferente, primero porque participó en el diseño y conceptualización de la materia y porque tiene más claras sus intervenciones y porque él tiene como un objetivo muy claro con esta clase. Él quiere despertar el aprecio público de los estudiantes, el aprecio por lo público. Entonces, a él le interesa mucho que esta clase escale mucho en número de alumnos porque quiere que el mensaje se propague mucho. Ojalá la experiencia sea muy valiosa y corra mucho el boca en boca para que el efecto sea multiplicador y muchos más de ustedes nos acompañen para implementar esta clase a partir de los próximos semestres. En lo que me toca a mí, te podría decir que las transformaciones son muchas. Creo que si no hubiera dado clases FIT estaría muy choqueada, porque sí el cambio es muy, muy grande, muy, muy grande. Ahora bien,
di clases fit, acá Maribel me impulsó en aquella época, y entonces ya estaba como más desbloqueada a asumir nuevos retos que no tienen que ver solo con los contenidos, sino con todo este entorno. En cuanto me he ido soltando en el transcurso del semestre, nunca las experiencias son diferentes, no, pero por lo pronto trato de estar consciente todo el tiempo que mi clase no es exclusivamente para los que están ahí. De hecho, a veces sé que los alumnos que tengo enfrente, porque son muy buenos, tienen la respuesta y les pido que me disculpen, pero no les doy necesariamente la palabra a los alumnos que tengo conmigo en el salón. Prefiero tomarme el tiempo con todo lo que implica para ir activando los diferentes campus, ¿sí? Y eso tiene sus pros y sus contras, pero es mi responsabilidad. O sea, yo tengo que generar una clase que sea lo más atractiva posible en todas las experiencias. Hoy me han puesto un sensor con una cámara que ajusta, entonces trato de ir hacia la cámara y hacer como aproximaciones más apelativas a los que están en los otros campus. Entonces, en mi cabeza, como que mi cabeza se divide en dos partes todo el tiempo. La mitad que da la clase y la mitad que está al pendiente de cómo hacerla para que sea más interactiva, cómo hacerla para que los de los otros campus participen. Termino agotada, pero me esfuerzo mucho en eso. Muchas gracias por el tip. Así vamos a tratar de dividirnos en la clase. Bueno, parece que ya en México estamos listos. Vamos a darle la palabra a Paulina. La escuchamos y después regresamos a seguir interactuando aquí con Cintia en la sala. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto, Cintia. Maribel, un gusto. Bueno, vamos allá con Paulina. Bueno, pues muchas gracias, Cintia. En este momento me gustaría que empezáramos a platicar sobre el Teatro de Decisiones, un espacio de vanguardia. Les platico un poquito de qué se trata este espacio. Lo definimos como un espacio tecnológico multifuncional desarrollado por el TEC de Monterrey en conjunto con el CONACYT. Un centro de toma de decisiones típicamente es un lugar donde se desarrollan nuevas tecnologías, herramientas analíticas en contextos de incertidumbre y complejidad. Además, es un espacio donde se pueden estudiar desde un enfoque experimental, procesos participativos, de planificación con múltiples actores. Este tipo de espacios es muy relevante para análisis de política pública, por ejemplo. Es un lugar también donde se capacita a diferentes audiencias en métodos y tecnologías adecuadas para la toma de decisiones. En este momento me permito presentar al doctor Edmundo Molina, que es nuestro siguiente ponente. Edmundo tiene un doctorado en Rand Graduate School en Política Pública. Además es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Ha dirigido varios proyectos de investigación enfocados en el desarrollo de nuevos métodos computacionales para estudiar sistemas sociotecnológicos y el uso de ciencia de datos para el análisis de decisiones bajo condiciones de incertidumbre profunda. Actualmente lidera investigación aplicada en los sectores de agua y energía en México, desarrollando nuevos modelos de simulación y asistiendo a tomadores de decisión. Es líder del proyecto en 2 redes de conocimiento financiados por CONACYT y director del Data Driven Decision Analysis Environment. Imparte cursos de modelación de sistemas, técnicas avanzadas de simulación. Antes de su doctorado, el doctor Molina recibió una maestría en Ciencias en Ingeniería y Análisis de Política Pública por la Universidad Tecnológica de Delft y el título de Ingeniero Civil por la UNAM. Bienvenido, Edmundo. Gracias, Paulina. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Bien? Perfecto, muy bien. Pues vamos a... El motivo de la reunión el día de hoy es enseñarles un poco diferentes funcionalidades del Teatro de Decisiones. Y para esto tengo aquí una pequeña presentación que me gustaría compartir con ustedes. De forma cariñosa al Teatro de Decisiones le hemos nombrado como este espacio, digamos, donde buscamos hacer análisis de decisiones, pero evidentemente empleando evidencia y datos disponibles. Muy bien, ¿cuáles son los 3 propósitos del Teatro de Decisiones? Uno es la capacitación,
evidentemente a nivel posgrado y licenciatura, así como educación ejecutiva. Muy importante, el segundo objetivo es la investigación empleando métodos analíticos avanzados, y como tercer objetivo fundamental del teatro es la diseminación de hallazgos. ¿Cómo hacemos capacitación? Bueno, hacemos a través de 4 vehículos. El primero es casos de estudio, donde tratamos de aterrizar a una dinámica educacional el tipo de herramientas que usamos de manera aplicada. Usamos también juegos serios para poder compartir una dinámica fundamental, los dilemas en la decisión pública. Hacemos educación ejecutiva y de posgrado, y también, muy importante, buscamos construir capacidades a través de proyectos reales. ¿Qué tipo de casos de estudio desarrollamos en el teatro de decisiones? Bueno, por ejemplo, los últimos 2 años hemos estado trabajando fuertemente en el desarrollo de un caso de estudio o una serie de casos de estudio que exploran la complejidad social y técnica que tiene que ver el robo de combustibles. En términos de juegos serios, uno de los juegos serios que más nos gusta implementar es el que tiene, digamos, relación directa con la descarbonización global. Y lo que buscamos en este tipo de dinámicas es justo compartir con los alumnos y actores relevantes los retos que digamos, se pueden encontrar al ejecutar este tipo de estrategias a nivel internacional. Educación ejecutiva y posgrado, tenemos un menú amplio de diplomados, seminarios cortos, cursos de maestría que podemos emplear para justo fortalecer las capacidades para el análisis de decisiones, digamos, en contextos complejos. Muy bien, en términos de herramientas analíticas, como les decía, trabajamos mucho en el teatro, además de implementarlas en este espacio, en desarrollar esta tecnología. Hemos evidentemente analizado temas asociados con el diseño y análisis de política hídrica de largo plazo, evidentemente política industrial empleando marcos de referencia novedosos y digamos que usan la tecnología de manera sustancial. Analizamos cómo podemos proteger mejor y optimizar el desempeño de nuestras infraestructuras críticas. Y el día de hoy les quiero compartir, digamos, un poco una probadita de lo que hacemos en términos de mitigación al cambio climático. Y justo la idea es ocupar este caso de estudio para compartirles el tipo de herramientas que podemos implementar en el teatro de decisiones y el tipo de interacción que podemos generar con este tipo de herramientas. Muy bien, entonces lo que estamos viendo en este panel es una serie de tiempo que lo que busca es explicar cómo se ha ido comportando la temperatura a lo largo de los últimos 2 siglos. En el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos la anomalía de temperatura a nivel global. Hay 2 cosas fundamentales que quisiera explicar en esta gráfica. La primera es, ustedes pueden ver cómo a partir de la revolución industrial hasta el periodo de inicio de la posguerra, la anomalía del crecimiento de la temperatura a nivel global se ha mantenido más o menos estable, es decir, alrededor de 0, es decir, la atmósfera no había internalizado, digamos, ese crecimiento de emisiones. Y lo que ustedes pueden ver a partir de la época de la posguerra es que hay una tendencia creciente de esta anomalía, que no es otra cosa más que, digamos, un movimiento en términos positivos de cómo se comportan los patrones de temperatura a nivel global. Ahora bien, el último mensaje que me gustaría enfatizar en esta gráfica, la leyenda de color en este panel denota diferentes teorías o modelos de cómo funciona la atmósfera. Y lo que ustedes pueden ver en este gráfico es que todos los modelos con los que contamos y que usan la comunidad internacional para analizar política climática, ustedes pueden ver que todos los modelos más o menos están de acuerdo, ¿no? Es decir, todos los modelos que tenemos dicen que la historia, digamos, o modelan la historia de manera similar. Pero ¿cuál es el reto del cambio climático? ¿Qué pasa si hacemos este mismo ejercicio, pero ahora en lugar de explicar la historia, lo hacemos proyectando el futuro? Pues pasan varias cosas interesantes. La primera, como ustedes pueden ver, es que diferentes modelos conducen a diferentes resultados con respecto a qué tanto puede incrementar la temperatura al final del siglo. Ustedes pueden ver claramente cómo algunos modelos
son más drásticos en términos de cómo puede una serie de emisiones de dióxido de carbono incrementar la temperatura a nivel global, y cómo algunos modelos son, digamos, este cambio es más paulatino, es decir, la temperatura no crece tan marcadamente hacia el final del siglo. Entonces, la primera conclusión es que hay una gran incertidumbre con respecto de nuestro entendimiento de cómo funciona la atmósfera. Y ese entendimiento o ese entendimiento incompleto pues hace difícil saber cómo debemos de implementar una política climática para poder mitigar. Ahora bien, ¿qué pasa si analizamos un mismo modelo bajo diferentes trayectorias de emisiones? Que es justamente lo que este panel está haciendo. Tenemos aquí dos trayectorias de emisiones. La primera es una trayectoria conocida como 4.5 y la segunda es una trayectoria conocida como 8.5. Y la diferencia entre esas trayectorias es básicamente qué tanto la economía logra descarbonizarse en el tiempo. Esta proyección para un mismo modelo climático vemos que nos dice que la temperatura se va a mantener un poquito arriba de 2 grados centígrados para una trayectoria 4.5 de emisiones, y como caso contrario vemos que si las emisiones no logran controlarse, este mismo modelo nos dice que la temperatura pues puede incrementarse por arriba de los 5 grados centígrados, que digamos es ese umbral máximo en donde los ecosistemas pueden absorber ese cambio. Digamos que hay otro elemento de incertidumbre fundamental con respecto a la política climática. Además de nuestra falta de entendimiento de la atmósfera, el otro elemento que es bastante complejo de anticipar es justo qué tipo de trayectoria de emisiones vamos a tener en el tiempo. Y en la diferencia entre una y otra, pues puede significar el éxito o fracaso con respecto de la política climática. Ahora bien, ¿qué tan importante es la tecnología a nivel global? En ese sentido, parte de la investigación que hacemos en este centro busca justo ejemplificar o ayudar a los tomadores de decisiones a entender la trascendencia que tienen diferentes propiedades, digamos, del contexto económico y tecnológico para hacer más eficiente la política climática. Lo que están viendo en este panel es el color denota diferentes regiones del mundo. Las líneas oscuras denotan lo que estaría pasando en el mundo desarrollado y las líneas más claras denotan lo que estaría pasando en el mundo subdesarrollado. Ahora bien, ¿qué estamos analizando? Estamos analizando 3 escenarios. El escenario con la leyenda de este circulito abierto es una situación en donde las tecnologías de producción que usan combustibles fósiles se diseminan más rápido globalmente en comparación con las tecnologías renovables, y el rombo es aquella situación en donde las tecnologías renovables se diseminan más rápido, digamos, en términos globales. Y ¿ustedes qué pueden ver en este gráfico? Bueno, ustedes pueden ver que esa diseminación marca una gran diferencia en términos de qué tanto puede crecer la temperatura a nivel global, incluso implementando un impuesto al carbono. Es decir, podemos implementar un impuesto al carbono, en este caso de 30%, pero si ese impuesto no está soportado de manera que los países en vías de desarrollo puedan absorber de manera más rápida esa tecnología, invariablemente eso conducirá a mayores emisiones. Ahora bien, este teatro de decisiones lo hemos construido de manera que pueda servir múltiples propósitos. En este momento estamos, Paulina y yo, compartiendo con ustedes una presentación en un modo tipo salón de clases, donde tenemos pues al frente el expositor y el salón, digamos, con la audiencia escuchando nuestra clase, pero parte de la infraestructura que tenemos en el teatro de decisiones incluye tecnología que nos permite, además de hacer esta sesión tradicional de clase, pues romper en equipos de trabajo, de manera que lo que acabo de hacer yo con esta herramienta tecnológica nos permite hacerlo, pero a nivel de trabajo en equipo, y al final de una clase, una sesión de trabajo, poder todos conjuntamente compartir nuestros hallazgos. Adicionalmente a esa infraestructura, también hemos implementado en el teatro de decisión 2 cámaras de Gesell que nos permiten, además de hacer esta investigación de corte cuantitativo, digamos analítico, bueno, hacer investigación conductual o experimental que nos permita entender qué tipo de mensaje o qué tipo de dinámica o qué tipo de modelo es más efectivo para propiciar una colaboración planificativa, de planificación
más efectiva, más eficiente, más cordial y, digamos, últimamente lo que queremos en este espacio es desarrollar pues, mejores políticas públicas. Por mi parte sería toda la presentación y pues invitarlos a justo participar con nosotros, y este espacio pues está en la sede de Mixcoac, pero evidentemente está abierto a todo el Tecnológico de Monterrey. Hola, buenas tardes. No sé si haya preguntas en Monterrey. Bueno, yo mientras vienen las preguntas, Edmundo, a mí me gustaría preguntarte cuál ha sido la experiencia o cómo han recibido los alumnos el uso de esta tecnología. Gracias. Muchas gracias. Pues ha sido un proyecto interesante. Ustedes están viendo en este momento, pues integra muchas diferentes tipos de tecnología. Debajo de nosotros está corriendo un río de fibra óptica, literal, que se conecta a un controlador en nuestra sala de monitoreo. Y desde el punto de vista técnico, pues ha sido ese reto de poderlo, digamos, conjuntar, y justo lo que acabo de hacer de manera bastante intuitiva, pues poderlo implementar en casos reales. La recepción que hemos tenido ha sido bastante buena. Lo hemos en el Teatro de Decisiones hemos ya implementado en estos 2 meses una serie bastante amplia de actividades, entre ellas clases, seminarios, foros de discusión, interacción con legisladores e incluso reuniones más casuales como reuniones de trabajo, digamos, de alta dirección, o incluso desayunos donde justamente buscamos tener una conversación más, digamos, más informal. La recepción ha sido bastante buena y ha sido interesante darnos cuenta que efectivamente, digamos, es un espacio multipropósito, ¿no? Y a mí me gusta decir a nuestros visitantes siempre que esta habitación es en realidad un lienzo, y básicamente todos los elementos tecnológicos están en su lugar para que la creatividad de cada uno de los expositores pues pueda ser soportada con diferentes herramientas aquí disponibles. Yo sí tengo otra pregunta adicional. ¿Las pantallas que tienen alrededor son pantallas touch o iPads, o qué son las pantallas alrededor? Todo lo que tenemos alrededor son pantallas Flip, Samsung Flip, y efectivamente quizá una de las cosas interesantes de este espacio es que construimos una funcionalidad táctil, ¿no? Es decir, detrás de mí está un display de más o menos 9 metros de longitud por 2.70 de alto, y la forma en la que diseñamos el teatro es un control remoto táctil empleando estas pantallas, y como les enseñamos hace un momento, esta es una de las 6, digamos, más que pantallas, digamos, nodos de interacción del teatro. Y bueno, es muy interesante lo que nos han mostrado desde la sede Mixcoac con la sala de decisiones, que entiendo ahorita se utiliza para los estudiantes de posgrado y gobierno. Espero que después nos las puedan prestar para para otras carreras, aunque no estén en la sede de Mixcoac, o que algunos alumnos más jóvenes, ¿verdad? De profesional tengan la... Seguro que sí, porque el mundo está en el diseño de planes de estudio de profesional también, entonces tiene una visión muy general de todo lo que implica el proceso de, sobre todo de la carrera de licenciado en transformación pública. Ha sido el que ha llevado el liderazgo del diseño de esta carrera nueva. Excelente. Bueno, pues ahora después que también traigan una para otros campus, que tengamos que se replique esa sala, ¿verdad? Bueno, al parecer ya no tenemos preguntas. Agradecemos mucho a Paulina, a Cintia, a Edmundo. Sus presentaciones han sido muy interesantes y de gran valor para todos nosotros. Y les invitamos a seguir compartiendo sus experiencias a lo largo de este recorrido. Mañana a las 11:30 tenemos una conferencia titulada De la célula a la persona, la tecnología centrada en el paciente, a cargo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Dicha conferencia se transmitirá también por live stream y presencialmente aquí en la sala 3. Y bueno, pues muchas gracias, sigan siendo parte de la celebración. Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos en sala. Un placer, siempre Maribel. Es un gusto. Gracias a ustedes, y decir también que muchas gracias a todo el equipo de gente que trabaja conmigo en esta materia, que es mucha.
Aquí los trabajos no son individuales, son colaborativos, y si no fuera por todo este equipo tan comprometido, no lo lograríamos. Entonces, gracias a todos los que trabajan en el proyecto. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan muy buena tarde.